Buenas chicas y chicos. El tema de esta semana pues son los partidos políticos en la democracia, ¿verdad? Este tema pues es, creería yo, uno de los fundamentales para entender la sociedad guatemalteca, ¿verdad? A pesar de tener una democracia reciente, como lo vimos en el tema del estado posconflicto, eh, y a pesar de tener muy pocos movimientos sociales que han madurado de alguna forma, ¿verdad? Hay un montón de partidos políticos, ¿verdad? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Sin embargo, antes de contestar este tipo de interrogantes eh, un poco complejas, pues recordemos que en general, pues los partidos políticos en la política lo que deberían de buscar es la libertad, justicia y solidaridad, ¿verdad? Esto es como clave. La política se debería de mover bajo estos valores. Sin embargo, pues muchos dicen que se mueven por esto, pero en realidad como que libertad se ha vuelto sinónimo tal vez no me salió muy bien ahí, de dinero, ¿verdad? Eh, Siempre estamos buscando esto, pero hay intereses, ¿verdad? Y lo que menos nos ha asegurado el Estado, pues es que tiene la capacidad de protegernos, ¿verdad? De ser solidario. Eh, pues la política, ¿verdad? También necesita organizaciones políticas que le den vida a, a todo lo que está dentro de ese campo. Necesariamente necesita ciudadanos comprometidos. Y esto es un poco lo que ha faltado, creería yo, en las democracias latinoamericanas, ¿verdad? No, no existe mucho. Eh, ya hemos visto por qué, ¿verdad? Tiene que ver un poco con la pobreza, la desigualdad, la discriminación. En general las exclusiones, ¿verdad? Que las vamos a ver en el siguiente módulo. Y pues la política también necesita, es un poco redundante, pero de partidos políticos para que sea una democracia representativa, ¿verdad? Eh, ¿Dónde surgen élites políticas, ¿verdad? Aquí en Guatemala, pues la clase política ha crecido de forma geométrica, diría yo, ¿verdad? Hay un montón de nuevos ricos, ¿verdad? Eh, Nos deberíamos de preguntar por qué. Em, y pues los partidos políticos en general siempre tratan de competir por poder y por influenciar las decisiones del país, ¿verdad? Sin embargo, me gustaría que viéramos cuáles son las características de un partido político, ¿verdad? Eh, las características de los partidos políticos, pues, eh, son estas, algunas, no están limitadas a esto, pero pues definitivamente influencian las decisiones de un territorio, ¿verdad? En este caso, pues el estado de Guatemala. Deberían de tener un número mínimo de afiliados y esta afiliación debería de ser voluntaria, ¿verdad? Deberían de demostrar participación en la vida política. Esto es clave porque no sé si han escuchado que a veces hay partidos de cartón, ¿verdad?
solo están en papel básicamente. Deberían de ser independientes, es decir, en cuanto al financiamiento. Deberían de ser sostenidos en el tiempo, ¿verdad? Esto pues pasa con, por ejemplo, el movimiento WINAC, que comenzó como un movimiento y pues terminó siendo un partido político. Y tienen la capacidad de manejar una imagen pública, ¿verdad? Digamos que estas son las características principales de los partidos políticos y pues muchos de nuestros partidos políticos pues creo que tal vez no cumplen ni una, tal vez solo esta, ¿verdad? Habría que analizar. Bueno, luego los partidos políticos en general tienen funciones. Estas funciones pues se pueden eh, desagregar de la siguiente forma, ¿verdad? Principalmente pues articulan y unifican intereses sociales, ¿verdad? Generalmente los partidos políticos pues eh, representan grupos de interés y entonces forman opinión, ¿verdad? Dos, pues los partidos políticos también reclutan personal político de alguna forma y forman candidatos o funcionarios públicos, ¿verdad? Idóneos. También pues desarrollan política pública. Eso es cuando ellos integran y articulan agendas, diseñan leyes, ¿verdad? Hay, hay partidos que están más a favor de, por ejemplo, promover leyes para el área rural, otros para salud. Eh, Hay partidos pues que tienen intereses en cuestiones de aborto, de, no sé, la seguridad. Entonces, pues esa es una de las funciones que ellos tienen. Cuatro, deberían de conectar con los ciudadanos. Eso significa participación. Cinco, organizan gobierno, ¿verdad? Eso es básicamente eh, toman decisiones y dan órdenes, ¿verdad? Y seis, en teoría legitiman la democracia. Es decir, son un mecanismo para el ejercicio ciudadano. Eh, Sin embargo, también nos deberíamos de preguntar, de alguna forma, por qué existen los partidos, ¿verdad? Entonces, algunas de las razones son las siguientes. En general, como había dicho, ¿verdad? Resuelven conflictos de forma pacífica porque representan distintos grupos de interés, ¿verdad? Eh, es un poco redundante igual, pero representan distintos intereses, ¿verdad? Un partido como el PAN no es lo mismo que un partido como el de WINAC o el MLP, ¿verdad? Son distintos intereses. Y deberían de alguna forma llegar a resolver sus distintos conflictos de tal forma que beneficien a la mayoría. Y también reflejan la pluralidad de los ciudadanos, ¿verdad? Eh, Todo esto bajo la idea que los ciudadanos están bajo un contrato social, ¿verdad? Como decía el filósofo Rousseau. Y pues este contrato social que es invisible, pero en el cual todos nacemos, nos aseguramos o deberíamos de
de tener presente que pues tenemos nuestras obligaciones y derechos y uno de estos derechos pues es organizarse y si es posible en partidos políticos para defender nuestros eh, derechos, ¿verdad? Pero siguiendo, pues también tenemos distintas formas en cómo podemos clasificar a los partidos políticos. Una de ellas, pues son los distintos sistemas de partidos políticos. Tenemos el unipartidario, que es un poco eh, es como una ironía, sí, ironía, ¿verdad? Porque al haber partidos políticos debería de ser más de uno. Entonces, un ejemplo de esto es pues eh, el partido de los trabajadores en China, ¿verdad? Que básicamente tiene el control de todo el Estado y el gobierno. Hay sistemas donde hay un bipartidismo, como es el estadounidense o el británico, ¿verdad? Estos son el burro son los demócratas y el elefante son los republicanos. Y tenemos sistemas multipartidarios, como es el de Guatemala, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos. Pero si no estoy mal, para las últimas elecciones, pues hubo alrededor de 27 partidos, ¿verdad? Y lo que decíamos, ¿verdad? Pues algunos aparentan ser de cartón o de papel. Y básicamente, eh, la diferencia entre estos, ¿verdad? Tiene que ver un poco con el sistema de gobierno. Hay un sistema presidencial y un sistema parlamentario. Eh, en teoría, pues el sistema presidencial es un poco más mediático, ¿verdad? Utiliza a los partidos políticos como un instrumento mediático, ¿verdad? Para darse a conocer. Y en un sistema parlamentario, pues los partidos políticos responden a la representación porque digamos que hay bases de ciudadanos que respaldan todo ese sistema, ¿verdad? Por eso el, el sistema estadounidense tiene dos elecciones, las elecciones primarias, donde los afiliados, ¿verdad? Votan por los candidatos y después y estas son las primaries, ¿verdad? Que les dicen.